antes que nada, gracias Lito Buenas tardes. por recibirnos, buenas tardes. Y arrancamos, ¿sí? Ok. Bueno, la primera pregunta es, medio formal, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Eso, digamos, Lito Valle. Una pregunta indiscreta. Lito Valle, que es un seudónimo. Lito Valle es un seudónimo. Es un seudónimo. Mi nombre real es Carlos Alberto Sagún, que se escribe S-A-H-A-G-U-N. Muy bien. Y como era un nombre difícil de escribir o de pronunciar, elegí un nombre comercial relacionado con una abuela mía que se llama María del Valle. Me puse Lito Valle, de Carlos Carlito Lito Valle, y quedó. Edad tengo 77 años. Muy bien. ¿A qué edad comenzó su carrera musical y cómo fue ese comienzo? Yo empecé a estudiar el piano con una profesora de barrio enfrente de casa, Sí. que era muy típico de la época, y a los 15 años empecé a tocar. Tuve la facilidad de aprender el solfeo y la lectura vertiginosamente, entonces eso me ayudó mucho. Además, mi casa era muy musical, se escuchaba música, sobre todo música académica. Claro. Entonces eso me abrió mucho los... Solfeo y lectura de... Formación clásica. Claro, sí. formación, digamos, con un profesor de No, barrio o con la misma profesora me enseñó las bases, pero yo el solfeo lo hice de autodidacta. Increíble. O sea que nunca me costó la lectura musical, el solfeo cantado. Yo a los 15 años podía leer una partitura tarareándola. Y hacía poco tiempo que... Claro, así como, por ahí no tenía la técnica pianística desarrollada, porque eso exige mucho mecanismo, pero intuitivamente fue muy fácil. Muy bien. Muy bien. Empecé tocando Dixieland. Eso, claro. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Qué música? Toqué Dixieland porque estaba de moda el Dixieland jazz tradicional en el año 55, Claro. por ahí. Sí. Era una locura. Había venido el Armstrong a la Argentina. Era la época que empezaba el bop en Buenos Aires, entonces había una pelea entre el jazz tradicional y el jazz, moderno. Claro. Jazz moderno. Y era muy divertido. Después, por necesidades, uno empieza a hacer otras cosas comerciales, ¿no? Eso ya profesionalmente, tocando. Era una profesión más... entre comillas, ¿viste? Porque yo terminé el secundario y empecé a estudiar arquitectura. Mira. Hice 3 años, me recibí de medio arquitecto. Sí. Porque vos podés ser medio músico, pero medio arquitecto es imposible. Claro, no hay manera. No hay forma, le falta una columna se cae la casa. Y un día dije, no, me dedico a la música. O sea que hubo un momento de duda antes de dedicarse. Una toma de decisión fue. Sí, fue con muy leve enfrentamiento paternal, ¿viste? Eso, en esa época... Me imagino que debía ser más duro que hoy en día. Sí, con mi padre era más difícil porque era una época, no es el caso mío, era el caso de todos, de cómo vas a vivir de la música, que la música era la época de las carreras universitarias tradicionales, tenían peso. Claro. ¿Y tu padre tenía algo que ver con la música más allá de escucharla? Mi padre fue mi primer maestro de música porque él me enseñó a escuchar música. Y me enseñó a escuchar Debussy, Stravinsky, era notable. Era siendo muy chico, ¿no? Audiófilo, digamos, o tocaba algún instrumento. No tocaba, pero él agarraba un piano y sacaba de oído. Claro. Notable, me hizo hacer ejercicios rítmicos sin saberlo. Bueno. Fue mi primer docente de música. Y al mismo tiempo, el enemigo que yo fuera profesional de la música. Qué contradicción. Sí, ¿no? Sí, para psicoanálisis. Para psicoanálisis. Para psicoanálisis. Bueno, seguimos. Adelante. Describa algún hito de su carrera. ¿Algún acontecimiento importante? Algo que... Hay varios. La carrera musical tiene éxitos y algunos sinsabores. Yo me quedo con... Los sinsabores son inevitables, ¿no? Me quedo con... Si yo pudiera elegir algunos puntos... por ejemplo, en el año 80 haber hecho el estreno argentino de West Side Story, Amor sin Barreras. En el año 80 haber ganado un concurso de composición para música sinfónica, aparte de otros premios, en Radio Nacional.
Después, en el año 74, 75, haber sido pianista estable de Canal 13. En la época que los Claro, canales tenían su tenían banda. orquestas Orquesta. estables, eran puestos muy codiciados. Ujú. Era un lugar donde vos tenías que tener mucho oficio, Claro. mucha lectura, todo rápido. Supongo Claro, que un te- sesionista, digamos, tocaban Sí, todo Te el día. daba después- estabilidad laboral, ¿no? También supongo. Claro, y después, después hay pequeñas satisfacciones también, haber entrado hace 20 años a la banda sinfónica. Hace 20 años. Ah, bueno, eso tenía que ver con la siguiente pregunta. ¿Sí? Ujú. ¿Sigue en Dale. actividad y qué proyectos conforma actualmente? En este momento estoy cumpliendo mis 21 años con la banda sinfónica como director, compartiendo con distintos colegas. Y es lindo porque eso no es por decreto, sino son contratos que se logran por votación de los músicos. Los Ah. músicos me han votado. Qué bueno. De los debo tratar Bueno, eso es bien. lindo, claro. Además, a mí la banda me sirvió para poder escribir muchas orquestaciones y perfeccionarme en la Y orquestación. claro, sí. Claro. Me imagino Porque que. arreglar para banda no es lo mismo que arreglar para orquesta sinfónica. Ujú. Y el tema de la orquestación, que es lo que hemos visto de arreglo, yo lo aprendí solo, mirando lo que hacían otros. Yo trabajé mucho como copista, Claro. de arregladores o compositores. Por eso valoro tanto la escritura. Claro, la musical. escritura manuscrita, sin denostar el Ujú. programa de computación, que son practiquísimos, ¿no es cierto? Y uno aprende mucho copiando nota por nota lo que hizo el otro, haciendo las partes, y es un manual eso, Claro. es un manual. Además yo trabajé muchos años en televisión, Ujú. haciendo Canal 9 como arreglador. Como arreglador, ahí. Claro. Sí, como arreglador. Y a veces estaba como pianista también. Y tenés la ventaja que vos escribís un arreglo y al día siguiente lo llevas y escuchás lo que pasó. Claro. No necesitas de la compu. Es una prueba inmediata. Claro, Y además con instantánea y músicos los músicos de de verdad. nivel. Claro, Claro. sí. Entonces ahí te das cuenta de lo que sonó bien, lo que sonó más o menos, lo que tenés que corregir. Es la calle eso, es maravilloso eso. Bien, continuamos. Y dentro de su carrera, ¿en qué momento comienza a dar clases? Y bueno, ¿por qué razones, bajo qué circunstancias? Mira, el tema de dar clases, ya sean privadas o institucionales, hay un poco de vocación, pero también hay un poco de necesidad de trabajo. Ujú. Eso es real. Ujú. Muchos lo vemos con los alumnos, viste que no es fácil trabajar como músico, entonces la alternativa es dar clases. Lógico. Y yo estoy acá en esta escuela gracias a Manolo Juárez, Ah, bueno. el fundador, el creador de esta escuela, Mm. que me llamó y empecé en el año 87. Hice varias materias que ahora no existen más, hacía orquestación, morfología, ¿no es cierto? Y después me quedé con piano jazz y la materia que han estado ustedes, Ujú. arreglos vocales e instrumentales, que es la materia que más feliz me hace realmente. Yo me divierto mucho con esta materia. Y Es donde puede desarrollar toda su experiencia. Claro, en realidad la idea es transferir a los alumnos y generar algo. Ujú. Porque no todo el mundo quiere ser arreglador, algunos quieren componer, otros quieren simplemente tocar, otros quieren hacer todo, algunos hacen letras, Claro. es muy variable. Entonces uno le da herramientas, bien, ¿y cómo uno fue? le sirve la mesa y después Claro. el alumno toma lo que quiere. ¿Fue evolucionando esa vocación docente o siempre se mantuvo con la misma posición, digamos, frente a... Empezó como cuando empezó esta escuela, Sí. empezó como una escuela piloto. Sí, sí, sí. Teníamos hasta Sabemos. primer año. El futuro era invisible. Entonces la escuela iba avanzando. Primer año quiere decir solamente primer año. Primer año. No había... No había nada, Claro, no era. era un estaba desierto. toda la carrera. Entonces la escuela avanzaba como un rompehielos, Mm. porque era escuela piloto. Claro. Entonces íbamos armando las materias, sí. Lo que yo pude desarrollar bien es el tema de apuntes
y material didáctico. Ujú. Que eso lo vas regulando, pones una cosa, la Claro, cada sacás, año. Claro, o sea que... probás, vas chequeando, hay sobreofertas de cosas que esta no se llega, entonces ir concentrando. Ustedes lo han visto con el apunte que yo Cuadernillo, tengo, que, Sí, claro, sí, que sí. está que es todo un bien extracto, sintetizado. ¿viste? Hasta acá llegamos, no hay muchas clases, Claro. no hay muchas clases. A veces hay clases que, o un feriado, Ujú. etcétera, que no hay clase. Bien, bueno. Sí. ¿Existen aspectos de su formación como músico que considera no positivos y no los utiliza al dar clase? ¿O no? ¿Cuáles serían? Si hay. Repetime, Sí, hay algunos aspectos de su formación como músico que considera no positivos, digamos, que no utiliza al momento de dar clases. Digamos de la formación, cómo aprendió. Claro, la forma en que aprendió. No, Por ejemplo, solfeo. a mí me sirve, a mí personalmente me sirve todo es útil porque en la música lo más importante es la praxis, la parte práctica. Muy bien. Tiene que haber un soporte. Yo aprendí un montón de cosas que no las puedo poner en práctica acá. Yo soy egresado del Instituto Superior de Arte de Teatro Colón. Hice la carrera de preparador de ópera, que es lo que se llama maestro interno. Claro. Yo me recibí de maestro externo. Bueno, Claro. Sí, tuve mis momentos con la ópera, con la zarzuela, con la opereta, la comedia musical. Claro. Hay cosas del canto lírico que me gustan, otras no tanto. Acá algunas cosas se pueden aplicar mínimamente. Desde el pero, punto de vista técnico sería estilístico. estético, claro, estético. Mm. Por ejemplo, la aplicación de ciertos recursos ornamentales en el canto, que lo hemos visto, ¿te acordás? claro, claro. Que no tienen quizás tanto que ver con la música popular. Hay cosas, hay puntos de Hay puntos, contacto. claro. Hay Claro. puntos. Si vos tomás algunas canzonetas italianas, hay cosas que hasta llegan de alguna forma al tango, dando la vueltita por ahí, ¿no es cierto? Pero no sería una aplicación directa por ahí. No. Claro. Como que hubo que hacer un recorte, ¿no? Ahí, No, digamos. hay una cosa. Uno es músico, profesional, uno enseña, pero al mismo tiempo uno es escuchador de música. Claro. Y hay cosas que a mí me sirvieron para mi gratificación. La parte, digamos con H, ¿no? Hedonista de la cuestión. Por eso siempre les digo a los chicos, escuchen música, porque ustedes aparte de tocar son escuchadores de música. Entonces eso permite, mirá qué frase voy a decir, ampliar el horizonte perceptivo. Uno es lo que escucha, uno es lo que lee. Claro. Es parte de la formación más allá de los conceptos Claro, teóricos. porque eso te permite discriminar bien los estilos. Cómo tenés que tocar cada cosa. Bien, continúo. ¿Piensa que para dedicarse a la música hay que tener condiciones innatas o es algo que se aprende? Esa es una pregunta difícil. Difícil, sí. Es difícil. Polémica. Es difícil. Hay unas condiciones naturales que vienen por lo que uno escuchó cuando era chico, el ámbito familiar, digamos, el capital cultural que puede haber en tu casa, en tu familia. Claro. Pero no es excluyente eso. Claro, innato, pero no refiriéndose al genético, sino a la primera formación por ahí. Eso lo saben los Claro. biólogos, yo no. Claro. Pero hay gente que, por ejemplo, tiene una facilidad natural para la música y no sabes de dónde. Claro. Y a lo mejor en la casa nadie fue músico. Claro, claro. Y a la inversa, en familia de músicos, que el tipo sea un cascote para la música. Claro. Por no decir Puede sordo, pasar. que es Normalmente eso empieza a florecer entre los 10 y 12 años. Después el resto no se sabe qué pasa, si el chico o la chica va a estudiar un instrumento o no. Yo me acuerdo haber tenido un compañero en el colegio secundario, teníamos 14, 15 años, y él me prestaba discos de jazz. ¿No es cierto? Escuchábamos jazz moderno. En la adolescencia, ¿no? Y yo lo sigo contando, él es médico, hace años que no lo veo, gran médico,
Y el tipo podía improvisar, él tenía, nunca supe cómo, tenía los acordes, Increíble. Entendía la armonía intuitivamente, digamos. tenía la armonía en el oído, todavía no me lo puedo explicar. Él tenía el esquema de blues en el oído perfectamente, entonces íbamos caminando por la calle y hacíamos 4 y 4 cada uno, haciendo el cateto, pero nunca supe cómo podía él. Se ve que ahí sí había algo innato, ¿no? Que sin estimulación igualmente... Sí. De todas maneras, hay ejemplos de tipos que nacieron con oreja, qué sé yo, Luis Salinas y otros. Sí, sí, ¿cierto? sí. Y que no necesariamente uno tiene que tener el recurso técnico de la lectoescritura. Eso Claro, te ayuda eso sí. mucho, Muy bien. pero tampoco garantiza. Es una herramienta. Es una herramienta muy práctica porque Claro. te hace ahorrar mucho tiempo. Claro, Pero hay tipos de oreja que han hecho maravillas. claro. No es Sí, excluyente, sí. digamos. Luis Armstrong, ¿no? Creo que tampoco... Armstrong leía un poquito. Ah, ¿sí? Atahualpa Yupanqui leía un poquito. Pavarotti no leía música, Bueno. porque tenía un gran oído. Beniamino Gigli, el famoso lírico, tampoco leía música. Tenía todo ya en... Pero vos le tocabas una melodía en una esponja, ya le quedaba en el oído. Claro. Algún mecanismo hay, ¿no? Ahí que es otro... No sé si es genético, es un ADN. Yo no te lo puedo decir, empezaría a guitarrear con eso. Bueno, Claro. bueno, Lito, nos metemos de lleno ahora con la labor docente, que es, digamos, un poco lo que a donde nos lleva la entrevista, ¿no? Uy, qué miedo. Esta es la parte de... Nada, son un par de preguntas. ¿Cómo da usted una clase? Es decir, ¿cómo aborda el contenido durante una clase o una planificación? Si es que hay alguna manera o si... Sí, Se da hay espontáneamente. una especie de ordenamiento muy intuitivo. Yo no tengo formación docente, en absoluto, pero tengo intuición docente. Entonces yo sé un poco lo que me pasó a mí, cómo yo accedí a ciertas cosas y trato de reproducirlas por el alumno. Claro. Muy bien. Ir de lo más simple a lo un poco más complejo. Y ese trabajo requiere un ordenamiento. Ese ordenamiento a mí me sale por intuición. Puede haber errores, ¿no es cierto? Pero en general ha sido exitoso eso. Muy Que bien. está en parte planteado en el material, ¿no? Claro. En el cuadernillo. Y Desordena un además poco la... desglosar con mucha precisión, ¿no es cierto?, cada territorio. Y a su vez cómo se conectan entre ellos. Bien. Y cuando comienza un tema nuevo o un contenido nuevo, usualmente lo hace con preguntas o con cuestionamientos o prefiere la explicación o la experiencia musical directa. Yo opto por la experiencia porque la teoría de música es muy relativa y es muy chica. Y se aprende a partir de ejemplos. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo hizo tal compositor? ¿Cómo lo hizo tal otro, tal arreglador o tal músico? Uno aprende a partir de modelos de referencia. Claro, es algo que vimos nosotros en la cursada. Sí. Claro. Claro, sí, son más modelos de formas de aplicación, digamos, que... Y uso una cosa muy importante, que yo uso mucho la voz y el canto. ¿Viste que yo a veces canto? Sí, sí, sí. El canto es una herramienta muy potente, muy fuerte. Lamentablemente acá no tengo, por ejemplo, 6 chicas y 6 chicos. Tenemos 2 o 3 chicas, entonces no se puede hacer los coros mixtos para hacer algunos acordes. Claro. A veces se ha podido, otras veces no. Y también, bueno, con Pero el piano. hecho real, bueno, esto es así y suena así, acá. Eso. La música está en los oídos. Y la teoría La teoría ayuda. Claro, como un La complemento. después, digamos, ¿no? Primero... Está ahí, se mezcla, va y viene, va y viene. Muy bien. Bien. ¿Le da importancia a las tendencias creativas que los alumnos traen de sus prácticas musicales cotidianas? ¿De qué manera las trabajan en el aula? En la materia nuestra, arreglo, no hay un intercambio muy grande de cosas que uno hace. Pero yo percibo inquietudes distintas, ¿no es cierto? Y trato de dar respuestas. Cada uno viene con su historia, con sus puertas abiertas, con sus puertas cerradas, con sus puertas entreabiertas, ¿no es cierto? Entonces uno va percibiendo
qué necesita cada uno y dar las respuestas en la medida que uno las tiene. Porque lo que yo te explico a vos le puede servir a él. Claro. Lo que yo le explico a ustedes dos le sirve a él. Y a lo mejor aquel tercero no se atreve a preguntar nada. Porque hay gente que participa y otros que son mudos. Sí. Yo te puedo decir que hay gente que no conozco la voz. Pero yo percibo a través de los ojos, de la mirada, ciertas inquisiciones, ¿no es cierto?, que me quieren preguntar cosas. En general, siempre viste que yo he dicho, no se hagan rollo, resuelvan de la mejor manera las cosas, elijan lo que quiere hacer cada uno. Muy bien. Y con respecto a los alumnos, ¿no? ¿Le da importancia a las tendencias creativas? No, esto ya... Es la que sí. Muy bien, la que sigue dice... ¿Qué forma de pensar considera que lleva a articular correctamente la teoría y la práctica musical? O sea, relacionado con lo que hablábamos antes. Claro, ¿cómo se articula o de qué manera mejor se puede articular? No lo sé. No lo sé, porque eso yo lo voy resolviendo intuitivamente sobre la marcha. Sobre cada situación. Cada situación y cada alumno. Cuando menos son es más fácil. Por ejemplo, Claro. con piano jazz yo puedo tener mucho más intercambio que en una clase colectiva. No sé si es una incapacidad mía, pero es una forma de solución. Por ahí vos preguntás algo que viene con tu necesidad creativa, yo te puedo dar algunas soluciones o indicios de soluciones. Claro, una pista. Sobre eso, me parece que podría relacionarse por ahí con lo de la utilización del canto, que decía él, podría ser como una forma... Claro, la pregunta va como dirigida a si hay alguna manera en que tu experiencia te diste cuenta para articular la teoría y la música, por ejemplo, puede ser cantar, solfear... Sí, yo creo, digo, en base a lo que estaba diciendo Sí, él, lo dijo por ahí ya, lo de usar claro. la voz... El hecho concreto, cantar, el sonido. El sonido. El sonido. escuchar y eso. El sonido y cantar. Sí. Claro. Y hay muchos chicos que tienen ciertas inhibiciones con el canto. Sí. Es uno de los temas que se habla mucho también. Y es una herramienta, el canto es el comienzo de la música. En tu Por caso supuesto. fue espontáneo, ¿no? Vos empezaste a cantar y a solfear, o hubo un momento en el que no te sentías cómodo con... No, yo siempre canté. De chiquito canté. Claro, siempre. Claro, antes de la formación musical, digamos. Porque es placentero cantar. Y se produce todo un mecanismo entre el oído, el sistema fónico, no sé cómo se llama eso, pero da placer cantar. Y da placer que uno está generando el sonido. Y cuando se hace colectivamente, mucho mejor, porque Claro. se oye la teoría, se oye ahí está. Este acorde Claro. es así, acá suena así, de tal manera. Claro, por eso digo, podría ser una buena forma como de articular, que es un poco en lo que aplica, ¿no? Eso. Bueno, continúo con la otra. ¿Le parecen importantes las actividades en las cuales los alumnos participan y toman decisiones? ¿O es preferible la aplicación de modelos preestablecidos en una primera instancia del proceso de aprendizaje? Yo me voy adaptando a lo que los alumnos van trayendo, porque con los años va cambiando. Y además trato de capitalizar las cosas que yo sé que traen de otros profesores. Muy bien. Porque el alumno tiene que hacer como una selección. Cada profesor tiene algo valioso. Algunos tienen más páginas valiosas que otros. Eso no se puede poner, no se puede evaluar. Entonces, lo que vos aprendiste con otro profesor, yo a lo mejor te digo algo parecido y vos sumás las dos cosas. Claro, la conexión, la articulación. Muy bien. Sí. Sin haber charlado con el profesor. Claro. Porque la realidad es que esos simposios de profesores que hacemos son insoportables. Bueno, seguimos así, no nos metemos en internas. ¿Da espacio a la reflexión crítica sobre los contenidos y su manera personal de enseñarlos? ¿Le parece importante dar ese espacio? ¿O digamos, no es necesario? No, yo no. Yo pregunto así, con una ingenuidad,
¿Le es útil lo que vimos todo el año? Claro, ahí está, de alguna manera. Claro, en general no he recibido críticas. Ujú. Opiniones sí. Por ahí me han dicho que era una materia que tiene esta, arreglos vocales instrumentales, que tiende a ser gordita Y queda. y en un año medio que no alcanza. Claro, lo que hablábamos de Claro. la otra clase, sí, sí. Y por ejemplo, en piano jazz, se discute sobre la forma en la cual se da la clase, o es ya un modelo que a vos te sirve y eso lo. Sí, yo tengo una cosa gradual que voy viendo. Bueno, En el caso específico del piano, la escuela, los alumnos de piano de la escuela tienen un nivel técnico no muy bueno, porque le falta técnica pianística y le falta también lectura musical, que es una gran carencia acá en la escuela, ¿no es cierto? Pero yo trato de enseñar, en el caso de piano jazz, a que fraseen el jazz, cómo se dice el jazz. Y eso exige, que a veces no se logra totalmente, que escuchen jazz. Muy bien. Volvemos a la música, ¿no? Siempre a la escucha. El mejor profesor, Es el. Claro. acá están, Ahí. los parlantes. Sí. Son lo mejor. Bueno, la siguiente pregunta está relacionada con esto también. Sería, ¿recurre con frecuencia a ejemplos de músicos conocidos para ilustrar algún punto que quiera explicar? Si no uso sistemas de audio, en una época sí, incluso traje videos hace muchos años. Yo prefiero manejarme con el piano. Claro, o sea, ejemplos. O improvisar. Bueno, esto mostrando se hace determinado- así, esto se hace así. Claro. Puedo recomendar, en el caso del piano, recomiendo, mira, ¿cuál puedo escuchar? Mira, este, ¿y por dónde empiezo? No hay Claro. por dónde Claro. empiezo. Sería tocando el ejemplo, por ahí no. No con hay una por canción. dónde empiezo. Claro. Me dice, ¿dónde empiezo a estudiar música clásica? A que me guste la música clásica. Y eso no se sabe. Es Muy como bien. la literatura. Claro, quizás depende de cada uno, ¿no? Es más personal. Porque vos podés empezar con una obra relativamente contemporánea. No es que vos tenés que empezar con el barroco y ir subiendo. No, podés empezar en cualquier lado, Muy bien. en cualquier esquina. Bien, y el aprendizaje debe plantearse de forma gradual. Ya un poquito lo contestamos. Sí, hablamos un poco de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no? Y no se pueden saltar etapas. Y las etapas, el procesamiento y digamos a ver cómo sería, la digestión. ¿No? Hay otra palabra que no me viene ahora, ¿no es cierto? El metabolismo, ahí está. De cada alumno es diferente. Y hay alumnos que tardan y de repente levantan vuelo. Entonces uno tiene que ir regulando. En las clases colectivas es más difícil, Claro, no hay sí. contacto más. Las Claro. clases individuales sí. Cada alumno tiene su tiempo. Claro. Y son además temas por ahí que llevan un tiempo de procesamiento, de desarrollo. Claro, de entendimiento, Claro. de incorporación. No es algo inmediato, digamos. No, cada alumno tiene su velocidad. Muy bien. Claro. Y está bien que sea así, ¿viste? Si no sería una receta. ¡Pum! Claro. Bueno, y esta última también un poco ya la tratamos, que sería de qué manera relaciona usted la enseñanza en otras áreas con la enseñanza musical. O sea, en otras áreas se referiría Sí, yo cuando. a la... Yo pensaba, por ejemplo, Dentro de la EMPA, los ejemplos supongo. que da Lito sobre la comida, a veces, Eso. o cómo se relaciona la enseñanza en la música con otras áreas de la vida, digamos. Claro. Hay, No necesariamente de la institución, sino... claro, ¿hay algún paralelismo que prefiera? O, ¿Hay relación? Sería lo primero, ¿no? claro, o no, o la enseñanza musical es. Mirá, no quiero guitarrear, pero el aprendizaje de la vida está relacionado con un proceso de maduración y la maduración de los afectos, y voy a hacer psicología de la esquina, y el cumplimiento de los deseos. Y con la música pasa lo mismo. Uno va encontrando satisfacciones de a poco, gratificaciones de a poco. Y entonces, ejemplos así cándidos, muchachos,
Amen la música, déjense de joder, amen la música. La música después te... Perdón, joder dije, eso vuelve, eso vuelve. Porque la música hay que seducirla. Bueno, Lito, llegamos al final de la entrevista, así que te queremos agradecer. Quiero aclarar que fui chantajeado antes de esto, ¿cómo? porque me iba a ofrecer un chocolatito, ya tomé. Chicos, muchas gracias y espero que haber tenido respuestas sensatas a todo esto. Gracias a vos. Gracias por tu tiempo. A usted, un placer. Muchas gracias.